¿Qué es un intervalo? Pues se le llama intervalo a la distancia que hay de una nota a otra. Tomemos en cuenta que hay intervalos de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Para hacerlo más fácil, tomemos como ejemplo la escala mayor de Do. Cada intervalo es el nombre de cada una de las notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el primero, como no hay distancia, se le va a llamar unísono o primera justa. En el segundo, de Do a Re, hay un intervalo de segunda mayor, con un tono de distancia. Y de Do a Mi hay un intervalo de una tercera mayor, con 2 tonos de distancia. Te estarás preguntando, ¿qué pasa con los bemoles o sostenidos? Aquellas notas que van en medio de las notas. Pues al tener el intervalo de segunda mayor, 1, 2, aún tenemos la distancia de Do a Re bemol, que es una distancia de un semitono. A esta distancia se le va a llamar segunda menor, porque hay un semitono menor al intervalo mayor. Si sabemos que de Do a Mi hay un intervalo de tercera mayor con una distancia de 2 tonos, de Do a Mi bemol hay un intervalo de tercera menor con una distancia de 1 tono y medio. Ahora, a la distancia que hay de Do a Fa es de una cuarta. 1, 2, 3, 4. En este caso no puede ser mayor ni menor, pues porque para ser mayor debe de haber una distancia de un tono a la nota anterior. En este caso Fa sostenido no forma parte de la escala mayor de Do. Al no ser mayor el intervalo de Do a Fa, tampoco puede ser menor, ya que para ser menor debe de existir uno mayor. Si no, ¿qué sentido tendría nombrarla menor? Al no ser un intervalo mayor ni menor, se le va a llamar un intervalo justo o perfecto, con una distancia de 2 tonos y medio. Al nacer este intervalo justo, se rompe nuestra regla que dice que para ser mayor debe de haber un tono de distancia a la nota anterior. Entonces, para encontrar el nombre y la distancia de los intervalos que faltan, vamos a invertir los que ya tenemos. Es decir, un intervalo mayor se convierte en menor y un intervalo menor se convierte en mayor. Por ejemplo, el intervalo de segunda mayor, que es de Do a Re, se convierte en menor al calcular la distancia que hay de Re a Do. Calculemos su distancia. Veamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 notas, por lo tanto se convertirá en un intervalo de séptima menor. Ahora lo que nos falta es calcular su distancia en tonos. Veamos, de Re a Mi hay un tono, de Mi a Fa hay medio tono, de Fa a Sol hay un tono, de Sol a La hay un tono, de La a Si hay un tono y de Si a Do hay medio tono. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tonos. El intervalo de séptima menor va a tener una distancia de 5 tonos. Aquí es más fácil calcular la distancia que tiene el intervalo de séptima mayor. Si sabemos que el intervalo de séptima menor tiene una distancia de 5 tonos, el intervalo de séptima mayor va a tener una distancia de 5 tonos y medio. Recordemos que el intervalo mayor tiene medio tono más que el intervalo menor y el intervalo menor tiene medio tono menos que el intervalo mayor. Pasemos al siguiente. Vamos a invertir el intervalo de tercera mayor, que es de Do a Mi, que en este caso pasaría a ser de Mi a Do. Veamos, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. 6 notas, va a ser un intervalo de sexta menor, con una distancia de 1, 2, 3, 4. El intervalo de sexta menor va a tener una distancia de 4 tonos. Aquí nuevamente, para que el intervalo sea mayor, se le va a sumar medio tono, es decir, que el intervalo de sexta mayor va a tener una distancia de 4 tonos y medio. Aquí pasa algo interesante. Al invertir un intervalo justo, como no es ni mayor ni menor, el resultado nos va a dar otro intervalo justo. En este caso, al invertir el intervalo de cuarta justa, que es de Do a Fa, nos va a dar una quinta, que es de Fa a Do, porque tenemos Fa, Sol, La, Si, Do, 5 notas, así que el resultado va a ser una quinta justa. Y este intervalo va a tener una distancia de 3 tonos y medio, 1, 2, 3 y medio. Lo único que nos hace falta calcular es el intervalo de octava. Este intervalo, al regresar a la misma nota con la que iniciamos, se le va a llamar octava justa. Y este intervalo va a tener una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El intervalo octava justa va a tener una distancia de 6 tonos. Y al final, así es como nos quedaría nuestra tabla de intervalos.
Un dato muy importante de los intervalos es que a pesar de ser mayores y menores, también pueden ser aumentados y disminuidos, siempre y cuando cumplan con la siguiente condición. Solo pueden ser aumentados los intervalos mayores y justos, y solo pueden ser disminuidos los intervalos menores y justos. El intervalo aumentado se va a diferenciar con las letras A, U, G o con un signo más, y el intervalo disminuido con las letras D y M o con un signo menos. La palabra aumentado significa que se le va a aumentar medio tono más, y la palabra disminuido significa que se le va a quitar medio tono. Por ejemplo, el intervalo de quinta disminuida. Si sabemos que el intervalo de quinta justa tiene 3 tonos y medio, al ser disminuido va a quedar con 3 tonos. Al igual que el intervalo de cuarta aumentada. Si sabemos que el intervalo de cuarta justa de Do a Fa tiene 2 tonos y medio, al ser aumentado va a quedar con 3 tonos. A pesar que tenga el mismo sonido que el intervalo de quinta disminuida, son dos intervalos muy distintos, ya que uno es un intervalo de cuarta y el otro es un intervalo de quinta. Recordemos que lo que le da nombre a los intervalos es la distancia en notas. Espero que les haya servido este video. Si tienen alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios.